este amanecer para esta madrugada para ustedes hoy a esta hora. Debe... Hola, aquí estoy de vuelta. Ahí me apareció un mensaje por allí y me salí. Muy bien. ¿Me escuchan bien, mis hermanos? Amén. Amén, amén. Bueno, les decía que esta madrugada, esta búsqueda de la iglesia en la mañana representa una iglesia que sabe lo que necesita, sabe lo que busca. Una iglesia que está conectada con Dios, está conectada con el cielo, y los felicito por esa decisión y por los valientes que no sé en qué postura están a esta hora. Me imagino que alguno está ya listo, cambiadito. Me hacen trampa, sí, porque el Zoom, la mayoría de las reuniones en Zoom siempre están ahí sin cámara, me hacen trampa, y me dejan hablando solito, así que yo felicito por ahí a la hermanita que está con la cámara encendida, Antonia que tiene su cámara, Esther, muy bien, así estamos mejor, así yo sé que no están acostados en la cama. Así que por ahí veo a alguien, yo no sé, ahí está mi hermano IASD Renacer, me imagino que usted es Edwin, ¿no? No, no lo escucho, no lo escucho. Jairo Barrio, mi hermano. Mi hermano Jairo, Dios te bendiga. Usted fue el que me contactó, Amén. familia No, Porras no, Navarro. familia Porra, Edwin Porra fue el que lo contactó. Ok, ok. ¿Y cómo me pilló Edwin Porra por ahí? Yo dije, estoy buscando algún rostro conocido en la iglesia y todavía no veo. Me alegra, me alegra, hermanos queridos, estar con ustedes en esta mañana. Eh, eh, bueno, llegué recién de Colombia hace unos días atrás, el 29 de enero recién regresamos a Chile. Tuvimos que postergar nuestro regreso a Chile debido a que también fuimos alcanzados con el COVID allá en Barranquilla. Los 3 últimos días antes de venirnos a Chile, nos contagiamos los 4 con COVID. Así que tuvimos 7 días en cuarentena y el resto de los 7 días esperando poder tomarnos la siguiente prueba PCR para que saliera negativa. Es muy complicado entrar a Chile en estos tiempos, así que necesitábamos un segundo PCR negativo, el cual se daría 14 días después del primer PCR. No fue fácil para nosotros. Y cuando llegamos acá a Chile, ya teníamos media iglesia avanzando con los programas, con las fechas. Teníamos la semana con Pierre Vergel. Una semana después, nosotros llegamos el 29, el 5 ya nos reuníamos con él acá en el distrito y tuvimos que ver la mano de Dios allí, aferrarnos en la oración porque teníamos muchos inconvenientes que se nos juntaron contra el tiempo, ¿no? Y partimos la semana, y partiendo la semana, para que ustedes sepan, aquí vivimos en la Araucanía, la región de la Araucanía. La región es como un departamento en Colombia, y esta región es la única región de Chile que está experimentando un conflicto social interno muy fuerte. Y durante estos últimos días, cuando empezamos la campaña también, aparecieron los incendios. Anoche habían 59 incendios solamente en esta región. Y hemos tenido que lidiar con esta situación durante estos días porque son incendios forestales. En este gran conflicto hay grupos grandes de grupos extremistas que quieren recuperar terrenos, tierras, territorios que hoy están en manos de las grandes forestales, ¿no? Y ese incendio, ese fuego que prenden, afectan a las comunidades, a las casas, incluyendo miembros de iglesia. Sus casitas han estado amenazadas. Ustedes tienen que saber que estamos administrando un distrito un 90% rural, no es urbano, ¿no? Tengo apenas 2 iglesias en zona urbana, ¿no? Nosotros vivimos en una de esas 2 poblaciones urbanas, el resto son rurales, campo, a 30 minutos, a 40 minutos,
Entonces, rodeados de muchas forestales, de muchos bosques, y cuando se prende fuego, la casa de ellos también sufren en amenaza, ¿no? Y todas las noches, prácticamente todos los días, tenemos un incendio afectando a alguna población, alguna comunidad de nuestros hermanos. Y tenemos que estar ahí, no solamente haciendo contención, sino también tomando una herramienta para alejar el fuego, para echar agua y estar con nuestros hermanos. Por esa razón no era muy seguro que estuviera con nosotros en esta mañana, porque hemos tenido días donde estamos hasta las 2, 3, 4 de la mañana con los hermanos en el campo, y a veces no estamos en la actitud correcta en el día, ¿no? Estamos durmiendo a esta hora. Acá son las 7:38 de la mañana, 5:38 allá en Barranquilla, si no me equivoco. Damos gracias al Señor porque de a poco estas batallas se van ganando. Nuestros hermanos, ninguno ha perdido sus casas, gracias al Señor. Y agradezco sus oraciones también por la familia del distrito de Galvarino, por los hermanos del distrito de Galvarino que durante estos días hemos estado lidiando con muchos incendios. Bueno, ahí los puse al tanto un poquito de mi realidad acá. Ese es el mar rojo que nos toca cruzar en este verano, en este lugar, hasta que caigan las lluvias y termine eso. Quisiera aprovechar los próximos minutos, creo que vamos a estar hasta las 8 acá, 6 allá, ¿cierto? Muy bien. Amén, amén. Sí, pastor. Tendremos 20 minutitos entonces. Quisiera en estos 20 minutos aprovechar para conversar con ustedes acerca de una necesidad que nosotros como iglesia tenemos. Nosotros acá en Sudamérica hablamos de discipulado, estamos enfatizando la necesidad del discipulado en la iglesia para que las personas que lleguen a la iglesia crezcan en la fe, crezcan en el reino, permanezcan en el reino y se multipliquen en el reino y no salgan del reino. Es lo que sucede en muchos lugares, en muchas iglesias, las personas llegan a Cristo, llegan a la iglesia, llegan al reino y se salen del reino. Tenemos iglesias con el mismo tamaño de miembros, se bautizan las personas, pero con el mismo tamaño del miembro porque las personas no crecen en el reino, no se multiplican en el reino. Entonces acá en Sudamérica estamos hablando del énfasis de la necesidad de hacer discipulado, de manera que los nuevos discípulos permanezcan en el reino, se queden en el reino y se multipliquen en el reino, pero crezcan en el reino. Y una de esas tres áreas del discipulado tiene que ver con la comunión con Dios, la relación con Dios, el vínculo con Dios, la vida espiritual del creyente. Esto que estamos haciendo, ¿no? Nosotros entendemos la comunicación con Dios. La comunión con Dios es tener algo en común con Dios. Eso, algo que tenemos en común con Dios, es nuestro vínculo, es nuestra relación, es nuestra intimidad, es lo que nos hace cristiano. No nos hace cristiano profesar una religión, porque ustedes saben que hay gente que profesa religión y destruye al hermano, ¿no? Entonces, a mí lo que me hace cristiano es el vínculo con Cristo. El título cristiano surge en Antioquía cuando la gente reconoce que los discípulos habían estado con Cristo. ¿Amén, iglesia? Amén. 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 Nos hace cristiano el estar con Cristo. Amén. Eso nos hace Amén. cristiano. De ahí parte nuestro nombre, ¿no? Y hemos confundido el ser cristiano con una larga lista de tareas religiosas y dejamos por fuera la comunión con Dios. No. Usted puede tener una muy linda relación con la iglesia, pero podría tener una mala relación con Cristo. Pero si usted tiene una linda y buena relación con Cristo, usted tendrá una muy buena relación con la iglesia. Entonces, el tema de la comunión, vamos a verla brevemente en tres aspectos. El primero de ellos desde la perspectiva con Cristo, desde la perspectiva práctica con Cristo. Y vamos a encontrar un texto allí en el libro de Marcos, que es uno de los textos hermosos, allí en el libro de Marcos capítulo 1, el versículo 35, allí, cuando usted lo tenga, diga amén. Marcos capítulo 1, versículo 35. Amén. Muy bien, y ahí dice el libro de Marcos: muy temprano de mañana, aún muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario y se puso a orar. A orar. Si nosotros observamos un día en la vida de Jesús, un día en la vida de Jesús oscilaba entre la montaña y la multitud. En la montaña hablaba con su padre,
en la montaña adoraba a su padre, en la montaña buscaba a Jesús, a su padre en la intimidad, en la montaña iba a orar, en la montaña iba a comunicarse con su padre, y en la multitud cumplía su tarea, su trabajo. Tú sales a trabajar en unos minutos, a cumplir tus tareas, tus compromisos en la casa, a cumplir tus compromisos en la empresa. Pero antes de eso, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, necesitamos un tiempo a solas con Dios. Esa es la perspectiva que nos da Jesús. Jesús tenía dentro de sus prioridades, antes de empezar las tareas del día, encontrarse a solas con su Padre. Lo hacía a la primera hora del día, no lo hacía en la noche. Algunos creyentes piensan que tener comunión con Dios en la noche es lo mejor. Bueno, si tú ya caminaste el día, si tú viviste el día, si tú fuiste y lo que hiciste sin Jesús, ya no tiene sentido buscar a Jesús. Tú necesitas a Jesús en la primera hora de la mañana, para que Él te acompañe en el trabajo, para que Él abra tus sentidos, para que te dé la unción de su Espíritu Santo para enfrentar los desafíos del camino, para que te dé la respuesta emocional que tú necesitas para los desafíos. Entonces vamos a observar que la comunión con Cristo, con su Padre, era prioritario. A la primera hora del día, dice el versículo. Temprano, de mañana, muy temprano de mañana. Ese muy temprano de mañana me dice que era al comenzar el día, y también me dice que era aún muy oscuro. Y es que este horario, mis hermanos, es el horario, como decimos, el mejor pedazo de la torta se lo damos a Cristo. Cuando nuestra mente está abierta, cuando nuestra mente está fresca, cuando nuestra mente está dispuesta, descansada. No en la noche, cuando tu mente está llena de problemas, de dificultades, de situaciones que te distraen y tu mente está cansada. La mejor torta para Cristo, el mejor pedazo de la torta debe ser en la mañana. La Biblia también nos dice que Jesús no solamente tenía un horario elegido, sino que también tenía un lugar elegido. Él iba a ese lugar a hablar con su Padre porque ese lugar le daba comodidad. Usted necesita un lugar en su casa, seguramente es el mismo, ¿no? Que le dé comodidad. No es acostado en la cama. Acostúmbrese que de pronto sentadito donde pueda escribir. O si está en su cama, bueno que sea en su cama, pero tenga a su mano una libretita donde pueda ir registrando esos apuntes que surjan de su encuentro, de su experiencia con la palabra de Dios. La oración es el 50%, el estudio de la palabra es el otro 50%. Y así como usted deja sus pedidos, sus cargas, sus deseos en las manos del Señor, Dios también quiere dejar en tu corazón su plan, su voluntad para tu vida. Y tú tienes que salir al trabajo con ese plan de Dios para tu vida. ¿Cuál es el mensaje de Dios para tu vida en esta mañana? Entonces Jesús tenía un horario, tenía una prioridad con su comunión, tenía un lugar específico para hablar y encomendarse con su Padre. ¿Estamos claros hasta allí? No, lo vemos a través del ejemplo de Cristo. Muy bien. Amén. Ahora vamos a ver una segunda dinámica de la comunión. Y para eso vamos a regresar al Antiguo Testamento. Y vamos a ver allí en el capítulo 3 de Génesis cómo la comunión con Dios sufre, cómo la comunión con Dios es afectada, cómo la comunión con Dios sufre una alteración producto del pecado. Ustedes leen por ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 3, perdón, Génesis capítulo 3, Génesis 3, versículo 8. Entonces oyeron el andar de Dios, el Eterno, que se paseaba por el huerto a la brisa del atardecer. Y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del huerto. Hay una experiencia opuesta en este versículo. Está narrando la caída. Está narrando el inicio del pecado en la tierra. El pecado empezó en el cielo con Lucifer, el conflicto en el cielo se traslada luego a la tierra, y lo que estamos viendo en el capítulo 3 de Génesis es esa ADN de cómo el conflicto parte en la tierra, y parte en un matrimonio, parte en Adán y Eva. Y este versículo que leímos, el versículo 8, después que Satanás toma los sentidos de Eva, después que toma sus sentidos de paso, esta es la estrategia satánica hoy día, ¿no? Mantener nuestras mentes entrampadas, mantener nuestras mentes saturadas, cansadas para que no tengamos comunión con Dios y ser presa fácil de las estrategias del enemigo. Lo mismo que pasó en el Génesis. Si tú te lees el capítulo completo de Génesis, va a haber esa secuencia. Con argumentos, controla la mente, gana la confianza, manipula sus sentidos, ojos, el olfato, el oído, todos los sentidos los manipula en el Génesis 3:6,
Y luego el versículo 8, cuando ellos reconocen que han pecado, que están lejos de Dios, dice el versículo que huyen de Dios, sienten temor de la presencia de Dios. Y aquí hay un detalle interesante. Antes del pecado, mis hermanos, Dios hablaba con el hombre cara a cara. Antes del pecado, querida iglesia, el hombre disfrutaba de la comunión con Dios. Antes del pecado, el hombre no entendía lo que era el miedo. Antes del pecado, el hombre no tenía conflictos de pareja. Antes del pecado, el hombre no siente culpa. Antes del pecado, no hay acciones del hombre que destruyan la vida de sus semejantes. Después del pecado, el hombre tiene una conciencia de su propia realidad. Por eso huye. Después del pecado, el hombre experimenta el miedo. Después del pecado, se ven los resultados de las acciones del hombre en sus semejantes. Se pelea con Eva. Después del pecado, ustedes van a ver que vienen las sentencias para la serpiente, para Eva, para el hombre y para Satanás. Se descompone la naturaleza, se descompone la tierra por causa del pecado del hombre, muere el primer cordero inocente por causa del hombre, la mujer tiene que parir con dolor y dar a luz con dolor, algo que no estaba planificado, el hombre trabaja con dificultad, con espinos, tiene que lidiar su día a día, se trastorna totalmente, producto del pecado, la comunión con Dios. Por lo tanto, en la caída, el hombre se aleja de Dios. En la adoración, en la comunión con Dios, el hombre busca y corre hacia Dios. Amén, iglesia. Entonces, Amén, cuando amén. Jesús viene a la tierra, Amén. el Señor Jesucristo se propone recuperar esa comunión perdida. Jesucristo se propone recuperar, que el hombre recupere esa conexión con Dios. Por lo tanto, a través de Jesucristo, nosotros ahora tenemos un puente para recuperar esa comunión, que es lo que siempre causa el pecado. Y usted sabe, lo dice el libro de Isaías, el pecado produce separación. Y Jesús con su ejemplo nos dice, esta es la forma de recuperar la relación perdida por causa del pecado, la comunión, la intimidad. Y no hay obstáculos para eso, iglesia. No hay límites para eso, familia. No hay prerequisito para eso. Un corazón dispuesto para Dios siempre va a encontrar la fuente de bendición, la presencia de Dios. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, si el mundo no se ha acabado, el Señor está hoy presente para derramar su bendición a cada uno de sus hijos. Ahora permítame los últimos 5 minutos compartir una última dimensión de la comunión con Dios. En la comunión con Dios en el tiempo final, ¿no? Le llamamos escatología en el tiempo final. Y allí vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Y este es un trozo de la Biblia muy conocido por los adventistas. Este es un trozo de la Biblia muy, muy, muy clásico para nosotros, ¿no? El mensaje a la Odisea, el último mensaje de amonestación a la iglesia, al pueblo de Dios en el tiempo final. Son 7 cartas, son 7 periodos, no habrá una octava carta, no habrá un octavo periodo. Son 7 cartas, son 7 sellos, porque el octavo sello, el octavo periodo o evento es la venida de Cristo. Por lo tanto, este mensaje es para nosotros en este tiempo. Y voy a leer simplemente allí lo que dice el versículo 17. Tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito, y no conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que compres de mi oro afinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para cubrir la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Y yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y entonces el 20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa. Entraré con él y él conmigo. Y finalmente dice el 21, y al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cuando nosotros vemos el mensaje de la Odisea, hay un detalle que no podemos olvidar. Y lo omití en la lectura solamente para tener este énfasis, el versículo 14. El versículo 14
Quien manda la carta se define a sí mismo como el testigo fiel y verdadero. Quien manda la carta se define a sí mismo como el origen de la creación de Dios. Y eso supone la crisis y la necesidad del destinatario. En el versículo 14 se identifica el remitente, la piel original de la creación de Dios, el verdadero y fiel. Sin embargo, en el versículo 17, el destinatario carece de una identidad. Tiene crisis de identidad. Cree ser rico y cree que no necesita nada, pero en el fondo le dice: tú eres un cuitado, tú eres un miserable, eres pobre, ciego y desnudo. El testigo fiel, el que verdaderamente nos conoce, el que nos creó, nos dice: tú crees que estás enriquecido espiritualmente, crees que tienes una experiencia real, pero no te das cuenta que estás perdido en tu ceguera espiritual. No te das cuenta que estás perdido en tu desnudez espiritual. Tus ojos tienen que ser abiertos para que puedas tener conciencia de tu realidad espiritual y entonces el Señor pueda llenar tu vida. Un peligro, hermanos, que corremos nosotros en este tiempo es precisamente la ceguera espiritual. La ceguera espiritual no nos permite no solamente no tener conciencia de nuestra desnudez. Adán y Eva tuvieron conciencia de su desnudez, se dieron cuenta que habían perdido la presencia de Dios y huyeron, corrieron equivocadamente, pero se dieron cuenta. El grave problema que nosotros tenemos en este tiempo es que no nos demos cuenta de nuestra realidad espiritual. Podemos tener una realidad simulada, una experiencia espiritual simulada, pero no real. Entonces el Señor Jesucristo nos dice: mira, la riqueza está conmigo. Si tú mantienes esa frialdad, si tú mantienes esa tibieza, no tienes parte conmigo. Te voy a expulsar, te voy a vomitar. Me repugna ese tipo de experiencias espirituales. Pero si tú quieres, yo tengo la riqueza que tú necesitas, yo tengo el vestido blanco que tú necesitas, yo tengo el oro del Espíritu Santo que tú necesitas, yo tengo el colirio del Espíritu Santo para que puedas abrir tus ojos que tú necesitas. Solamente en mi presencia está lo que tú necesitas. No necesitas correr como Adán. No necesitas llenarte de miedos como Adán y Eva. No necesitas entrar en conflicto como Adán y Eva. Corre hacia mí. Ven a adorarme, dice el Señor en el libro de Apocalipsis 3. Invita al creyente a adorar a Dios. Entonces, el Señor le dice allí en el versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo. Quiero decir lo siguiente: Dios siempre está llamando. Dios siempre quiere restablecer la comunicación con sus hijos. Dios siempre quiere estar presente. Dios siempre quiere estar cerca de su pueblo, de nosotros, de manera individual. Dios siempre está a la puerta del corazón llamando. Dios siempre espera que alguien escuche su voz. Dios habla a través de su espíritu. Dios quiere tener una experiencia profunda contigo, con tu iglesia, contigo, pero a veces dejas esperar demasiado tiempo a Jesús. Y Dios sigue llamando, esperando que alguien responda a esa voz de Dios. Dios sigue llamando. Y Dios espera que alguien que escuche su voz abra la puerta de su corazón, porque hay gente que escucha, pero no abre la puerta. No obedece, no deja el pecado, no deja las malas prácticas, no deja las malas costumbres, no deja las malas conversaciones, no deja los malos negocios, no deja de pegarle a su esposa, no deja de tratar mal a su familia. Dios espera que aquel que escuche haga cambios, porque el oír no nos hace santos. El que nos hace santo es cuando escuchamos la palabra de Dios y la obedecemos. Eso lo encontramos en la parábola del sembrador. 4 terrenos, la semilla, la palabra de Dios. La semilla cae en los 4 terrenos, pero solo uno da fruto. Y ese da fruto porque tomó la palabra, la abrazó, la hizo suya, la comió, la internalizó, la aplicó a su vida. Ahora, Dios siempre espera que alguien escuche y abra la puerta de su corazón. Dios no te bendice porque seas oidor de la palabra. Dios bendice a los hacedores de la palabra. Y el remanente en el tiempo final se caracteriza por ser un hacedor de la palabra. Guarda los mandamientos, tiene el testimonio de Cristo, espera la venida de Cristo. Son hacedores. Y Dios siempre promete una relación íntima y personal. Yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz, entraré a su casa. Dios promete estar contigo, sentarse contigo, y dice: sentarme con él. Sentarme con él. Amén. Ya tú te imaginaste, ¿no?
Amén. Amén, amén. 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 Bueno, le damos gracias primeramente a Dios por ese Luego, mensaje que nos ha enviado a través de su siervo, el pastor Daniel. Pastor Daniel, muchas gracias por ese mensaje, muchas gracias por su disponibilidad para Dios. Que el Señor lo siga bendiciendo y lo siga utilizando. Amén. A nosotros cada día nos ayude a tener una mejor relación con Dios, a tener más relación con nuestro Dios, con nuestro Salvador, para que así también podamos tener una transformación y poder crecer en Cristo Jesús. Espiritualmente. Amén. 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 Pastor Daniel, Gracias, Pastor Iseda. Pastor Daniel. Amén, amén. Daniel San Juan. parece que Muchísimas gracias. Pastor Sí, el pastor. Daniel, no, Daniel, ahí está, Pastor, no, para que nos despida en oración, por favor. Tuvimos un corte de luz, breve de luz, y se cayó el internet, me estoy reconectando desde el celular. Amén, amén. Así que termino diciendo, hermanos, antes de orar, Dios desea sentarse contigo en esta mañana, darle un espacio a Dios, no solamente en este lugar, sino al salir a tu trabajo, que el Señor vaya contigo, que el Señor te acompañe, que el Señor te bendiga y que disfrutemos de su comunión. Amén. 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 Padre querido, gracias por darnos en Jesús el ejemplo perfecto de cómo vivir una comunión contigo en este tiempo. Gracias por tu palabra que nos recuerdas que en el tiempo final solo los vencedores son aquellos que sacan tiempo para escuchar tu voz, para sentarse, Señor, a tu lado, como lo han hecho nuestros hermanos en esta mañana. Amén. Mantén esa experiencia vencedora en sus vidas siempre. Esa experiencia vencedora sobre la fuerza de voluntad, sobre las tareas cotidianas, sobre todas las obligaciones del día, que ellos puedan tener esa misma actitud de darte el primer lugar para escuchar tu voz, para sentarse a solas contigo. Al empezar esta jornada en este día, hazlos victoriosos en sus relaciones familiares, en su vida espiritual, en su intimidad, en su trabajo, en donde los tengan que trabajar hoy día, hazlos victoriosos porque tú vas con ellos. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, en esta iglesia, en su pastor, Amén. en sus ancianos, en sus líderes, en cada familia, Señor, que está aquí presente y en los que no están presentes. Amén. Acompáñanos. Tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Lindo día, Amén. familia. Dios les bendiga. Amén. 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 Hermano, ahora ahí está el hermano Adelino. Sí, Sí está. sí. Hermano Adelino. Mi hermana, ahí está el hermano. Hermano Ade. Buenos días. Buenos días, Buenos bendiciones. días, hermano Buenos días. Adelino. Dios Sí, le buenos siga días, bendiciones. bendiciendo. En este Amén, hermoso amén. día, en esta mañana que hemos tenido esta reflexión, mi hermano le pido el favor si puede tener la oración por los pedidos, por las peticiones.